¿Qué tal? Muy buenas noches. El escándalo de los médicos cubanos ha explotado en Sudamérica. Ya era hora, ¿no? Lo que el exilio viene denunciando hace rato ahora se comprueba que es completamente cierto. Empecemos por Ecuador, donde se ha puesto en duda la legitimidad de los títulos emitidos a ecuatorianos por la Escuela Internacional de Medicina de La Habana. Veamos. Para que se investigue el otorgamiento de títulos de cuarto nivel de médicos cirujanos que por negligencia médica inclusive han debido enfrentar la muerte de una persona. 6 personas de nacionalidad ecuatoriana que estarían ejerciendo esta profesión de cirujanos estéticos y traumatología con estos títulos aparentemente falsos desde la Universidad de La Habana. De la revisión que hemos hecho, 6 títulos falsos. Sin embargo, creemos que existen más títulos registrados con esta misma característica. Así que por el momento 6 títulos falsos y son cirujanos estéticos. Esta es una denuncia sumamente grave porque habla, como vemos, de títulos aparentemente falsos emitidos en La Habana a estudiantes extranjeros, lo que pone en duda todo ese andamiaje internacional creado por un régimen que presume de ser una potencia médica. Por su parte, en Bolivia continúa el escándalo y según la denuncia, personal de las misiones cubanas ha sido sorprendido quemando títulos de medicina. ¿Para qué? Veamos qué dicen en Bolivia. He encontrado títulos médicos que estaban siendo destruidos para quitar la evidencia, títulos falsos para justificar la presencia de estos súbditos como médicos y justificar el pago de los estipendios que más adelante vamos a observar. ¿La próxima? Esta es la lista de los vehículos con los cuales se han transportado. Y si se fijan, de las 52 movilidades, solo una ambulancia. Solo una ambulancia. Como ven, se trata de un escándalo de corrupción mayúsculo, tan grave como el de Odebrecht, porque involucra directamente a personas cuya salud está en manos de estos médicos falsos, involucra a varios gobiernos de la región que crean con el régimen castrista una red totalmente falsa de asistencia médica cuyo objetivo no es realmente humanitario sino económico, un gran negocio montado en torno a la explotación de los galenos cubanos, una operación que según los propios protocolos de las Naciones Unidas, de la ONU, califica como tráfico humano. Lo lamentable es que esto lo sabe todo el mundo, pero han tenido que producirse las crisis políticas de Bolivia y de Ecuador para que estas denuncias salgan a la luz. Es esta fisura sin dudas una gran oportunidad para que los organismos internacionales detengan al cártel médico de La Habana. Tema que discutiremos a continuación porque falta por destaparse la olla de Venezuela. Bienvenidos al Espejo. Bueno, como invitada que viene denunciando esto hace bastante tiempo, la periodista Lisbeth de Cambra, venezolana. Muchísimas gracias por estar acá. Feliz año nuevo. A ti. Feliz años a todos. Como no, y también el abogado y politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, quien lea sus escritos sabe que, y su último libro, ¿no?, sobre el castrochavismo, que esto es parte esencial de las denuncias que él ha venido haciendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Es tremendo porque lo decimos aquí, pero ver las ruedas de prensa, ver a las autoridades médicas de Ecuador y de Bolivia diciendo las cosas por lo claro, es un paso de avance. Pero usted que conoce el sistema boliviano, todo lo que está sucediendo, ¿a dónde vamos? O sea, ¿se queda ahí en la mera denuncia o va a haber encartados? ¿Va a avanzar esta denuncia a algo concreto? ¿Cómo lo ve usted? Primero, ¿por qué se puede destapar esto? Porque han caído 2 dictaduras. 10 años de dictadura de Rafael Correa en el Ecuador y llega el presidente Lenín Moreno y hace un giro y abre la democracia, está restaurando la democracia, permite transparencia, restaurar el orden jurídico, el Estado de Derecho.
El 10 de noviembre pasado cae Evo Morales en Bolivia, se establece un gobierno interino y aunque la dictadura todavía mantiene gran parte del sistema, se está avanzando en el retiro de la dictadura, entonces empiezan a salir las cosas que todo el mundo conocía. Que el plan este famoso de los internacionalistas, de los médicos con los que Cuba asiste, entre comillas, a los países donde está, empezando por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, todos los países del castrochavismo, que abarcaban en el momento de Lula y de Rousseff a Brasil con el plan Mais Médicos y que abarcaban a todos los países de América Latina, es un sistema simplemente de esclavitud y de trata de personas en el siglo XXI que viola el protocolo segundo de la Convención de Palermo del año 2000, que prohíbe la trata de personas. Ahora, ¿qué está pasando en Bolivia específicamente? Está pasando que se sabe la verdad, que están mostrando que estos eran agentes castristas para el control político del gobierno de Evo Morales, para establecer y para sostener la dictadura, que además recibían ingentes cantidades de dinero que eran trasladadas directamente al régimen cubano para sostenerlo y que realizaban actividades de falsificación, de espionaje, falso ejercicio de la profesión en el que han matado a mucha gente. Y ya hay gente detenida, porque habían coordinadores locales del partido criminoso de Evo Morales que están entrando presos. Habían autoridades médicas de Bolivia que eran cómplices que están procesadas. Rápidamente Cuba ha sacado a sus médicos, ha sacado 750 médicos en 3 o 4 días, diciendo que daba por rota la relación, y ha perdido ese dinero porque los que se quedaban tendrían que haber ido presos también. Pero ahí había una cosa: los hacían figurar como diplomáticos. Entonces es el crimen perfecto que demuestra lo que yo vengo sosteniendo y acreditando en mis escritos y en el libro El castrochavismo. El castrochavismo no es política, es una organización de crimen organizado transnacional que, liderada por Cuba, controla a los países de Venezuela, Nicaragua, controlaba Bolivia, controlaba el Ecuador, y que tiene que ser tratado como un régimen criminal y no político. Bueno, y lo de Venezuela, el día que se destape, es todo esto llevado a la máxima expresión. Claro, porque debemos recordar que lo primero que hubo en Venezuela fue a principios, diría yo que a partir del año 2004, los médicos cubanos empiezan a ir a lo que ellos llamaban CDI, los Centros de Atención Inmediata. Y tú veías perfectamente que no eran médicos, porque llegaban y te mandaban una pastilla azul para todo. O sea, tú tenías fiebre y toma esta pastilla. Pero es la misma pastilla si te dolió una pierna, pero es la misma pastilla si tenías un dolor de mano, es la misma pastilla si veías mal. O sea, no tenían una política en realidad de buena medicina. Lo que pasa es que ganaron territorio en el caso de Venezuela porque estaba abierto ese centro para que atendieran a la gente cuando llegaba con sus enfermos. Pero desmantelaron totalmente la red hospitalaria de Venezuela, que era extraordinariamente buena. El hospital JM de Los Ríos, el hospital de Katia, o sea, todos los hospitales, incluso el único que se salva es el hospital militar y está en crisis, porque metieron a sus médicos cubanos y obviamente no eran muchos de ellos médicos. Pero peor aún, hubo una política en Venezuela con la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UBB, en donde médicos cubanos vinieron teóricamente a enseñarle medicina a estudiantes que entraron a estudiar medicina en la UBB y se graduaron en 2 años y medio. En Venezuela la carrera de medicina dura 7 años y luego tienen que ir 5 años de un internado para hacer una especialización. Como duraba antes, y ¿no? estos 2 años y medio se graduaban de médicos y salían con un título que viene en un papelito normalito, así chiquito, y estaban teóricamente acreditados para ser médicos. Eso también lo hicieron con los periodistas, pero peor aún es con los médicos. O sea, lo hicieron con los médicos. Y entonces empezaron a votar médicos, traumatólogos especializados en la Universidad Central con posgrado en Estados Unidos para contratar a estas personas. Y rompieron, como te digo, la red hospitalaria, total y absolutamente. Esto es parte, si me permiten agregar, del sistema transnacional de delincuencia organizada. Esto ha pasado en Venezuela, pasa en Nicaragua, ha pasado en Ecuador con Correa, ha pasado en Bolivia y en países como el Brasil ha pasado con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que ha hecho de intermediaria para traficar, para legitimar la Por operación. eso hoy en Estados Unidos hay una demanda federal hecha por los médicos de verdad, pocos o muchos, que han regresado del Brasil y que han demandado a la Organización Panamericana de la Salud por ser el instrumento de intermediación criminal. Y eso es un escándalo que también quedan con viene. los salarios, ¿no? Ahora, en Bolivia han denunciado este aspecto que usted habla de la corrupción. O sea, esto es una gran trama de corrupción, veamos. Pago de un estipendio
por médico, por cada profesional, de 7.096,44 bolivianos, equivalente a $1.032. Cabe aclarar que estos dineros no eran pagados a cada súbdito, eran depositados en una cuenta bancaria del Banco Unión a nombre de una persona o súbdita cubana. Fíjate cómo funcionaba. Al médico cubano en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela le dan un % mínimo de eso. Aquí ya sabemos una cifra. $100 les pagaban en Venezuela. $1.032 por persona, le pagaban un % para que pudiera mantenerse en Bolivia. Había otro pequeño % que se le daba a sus familiares. Cuando digo familiares estoy hablando directamente padres, hijos, esposas, que no les permitían viajar con ellos en la mayoría de los casos, y les retenían el grueso del salario, de la parte que le iban a dar de esos $1.032, que no sé cuántos serían, y solo lo podían cobrar cuando terminara la misión y regresaran a Cuba. Es decir, un chantaje para familiares en Cuba, ellos el salario también, para que no desertaran. Sí, pero ¿no? ese no era el costo que le costaba a Bolivia. Los $1.032 que dice se disgregan de esa manera, pero cada médico le costaba cerca de $4.000 al Estado boliviano le costó por el 15 pago cada directo que hacían al Estado. gobierno cubano. O sea, la parte que está describiendo el doctor Cruz, el ministro de Salud boliviana, es la parte del manejo del dinero, de la porción que quedan a los esclavos. Entonces, ahí hay una porción de aproximadamente un 70% adicional que el Estado cubano coge, la dictadura cubana coge directamente, como lo ha hecho en Brasil, como lo ha hecho en Ecuador, como lo está haciendo actualmente en Venezuela, y que ha sido denunciado aquí en Estados Unidos y en el Brasil por las víctimas, porque en medio de toda esta mafia que mandan, todos los seres humanos que van enviados por la dictadura cubana, médicos o no médicos, están sometidos a presión. Les quitan sus documentos, sus pasaportes, para que no puedan desertar, y la familia que está en Cuba queda como rehén. Y si ellos desertan, no hay manera de que regresen a Cuba por 10 años. O sea, es una tortura, extorsión y secuestro de los familiares, independientemente que sean buenos o malos médicos o no sean médicos, porque está demostrado que más del 80% no eran médicos. O sea, estamos hablando de una cadena de actos criminales, de trata de personas, más grave que la esclavitud en pleno siglo XXI. ¿Hecho por quién? Por el castrochavismo liderado por Castro. Y no es una especulación suya. Fíjese que nosotros, que veníamos siguiendo el caso de Cuba durante tanto tiempo, nos sorprendemos con que la exportación de médicos, para llamarla, o la explotación, se convierte en el primer rublo de entradas al país, $9.000 millones anuales, más que el turismo incluso. Ya se una cayó, cosa ya asombrosa. no es. Ya no es Entre así. lo de Brasil, Ecuador, Bolivia y las denuncias que se han producido con otros países, se estima que Cuba por este ítem ha perdido cerca del 25% de su Producto Interno Bruto. Venezuela ya no le está y pagando. por eso es que está en un periodo especial más grave que el de la década del 90, aunque el régimen se empeña en decir que no es tal cosa. ¿Cómo no? Vamos a una pausa. Cuando regresemos, arrestaron a Carlos Romero, exfuncionario de confianza de Evo Morales. ¿Y qué pasa con Podemos y Evo Morales en España? Muy bien. Exministro de Gobierno que no se presentó a declarar en una investigación por desvío de dinero en el programa de lucha contra el narcotráfico, hombre de confianza de Evo Morales, arrestado. Carlos Romero. ¿Quién es Carlos Romero? Bueno, eso es, el exministro de Gobierno de la dictadura. Un hombre que permaneció en Bolivia al principio oculto, después con una serie de contradicciones apareció, mereció una declaración del actual ministro de Gobierno en el sentido de que no había contra él mandamiento de apremio, pero parece que el mandamiento apareció y ya está preso. Aquí se trata de lo siguiente en Bolivia. El 10 de noviembre pasado ha caído un régimen de delincuencia organizada, una dictadura que cometía a diario todos los crímenes. Ha caído por hacer falsedad material, ideológica y por hacer fraude electoral. Pero ellos han vuelto a Bolivia un narcoestado.
Claro. Han hecho de Bolivia el centro de producción y tráfico de droga. Para eso han falsificado una constitución, para eso extorsionaban a la gente, para eso controlan el poder judicial y los fiscales que han convertido en instrumento de persecución política. Y Carlos Romero en ese marco era uno de los líderes de ese gran cartel de criminales que manejaba Bolivia. Diosdado Cabello de eso. No, y dice Evo Morales ahora que en el caso del escándalo del financiamiento de Podemos, que, bueno, si hubo dineros emitidos, él no lo sabía. Fueron los funcionarios lo que le hicieron, lo que de cierta manera es una admisión de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo veo lo que está pasando en Bolivia, que afortunadamente la valentía del pueblo hizo que salieran de esa desgracia. Y el posicionamiento del ejército. Por ejemplo, y la posición del ejército. Olvídate. Fíjate, Venezuela está exactamente igual. O sea, tú los ves y es como una franquicia. Yo diría que es una franquicia del mal, ¿no? Es exactamente igual. Y lo peor es que pero yo sí tengo es el años... mismo sistema. Eso Exacto, es lo que es una inventan franquicia. Castro y Chávez para oprimir a los pueblos. Primero, la careta de democracia cuando en verdad hacen dictaduras. Segundo, un sistema de delincuencia organizada para oprimir a los pueblos diciendo que son un sistema político. Y tercero, narcoestados. Claro, Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado. Sus actividades principales son el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Donde iba, toda la vida he dicho que Venezuela es un lugar, y en esto puedo sumar perfectamente a Bolivia y perfectamente al Ecuador de Correa. Y a Nicaragua, por supuesto. Que son estados en guerra, pero están en aparente paz. Porque ellos siempre van a negar todo. Y la otra es que la novedad de estos con respecto a Cuba es que son narcoestados, lo hemos discutido muchísimo. Que la historia de Cuba es que era una dictadura férrima, pero con un ideal por allá que se les escapó y ya se les desgastó, pero fueron capaces de franquiciarse. Son una franquicia mejor que la del que vende las hamburguesas. Una aclaración sobre el tema Cuba. Cuba es un proyecto criminal desde el origen. En la década de los 60 ensangrenta América y el África con guerrillas. El Che Guevara en Bolivia, que muere el año 67, ocupan Angola. En la época de los 70, Cuba exporta guerrilla urbana, guerrilla rural, y empieza el narcotráfico. En el tema del narcotráfico, la relación es directa con Pablo Escobar de Colombia y con Roberto Suárez de Bolivia, está documentado. En la década de los 80 tienen que fusilar y llevar adelante el caso Ochoa, porque se ve el tema del narcotráfico. Sostienen las FARC, convierten a las FARC en productores de cocaína. Y cuando se cae el muro de Berlín y se quedan sin financiamiento, empiezan de nuevo con ese proceso. Ha sido siempre un régimen criminal. Pero ella puede que tenga razón en que saben montar un mundo hay un teatro, hay un escenario, hay una mística que les justifica todo eso. Y no solo el régimen, a ti como periodista valiente, hay testimonio de ella en internet, en YouTube, de cómo te enfrentas a los militares que quieren decirte, obligarte a mentir, y tú dices, te niegas a mentir, en Venezuela los militares llegó un momento que te decían que ellos te podían llevar a que los cubanos te enseñaran a tocar cuatro. El cuatro es el instrumento nacional. ¿Cómo me va a enseñar un militar cubano a tocar cuatro? Te quería preguntar, porque hay unos presentadores de la televisión iraní que renunciaron y pidieron perdón. Y dijeron, llevamos, ¿no? Hay una presentadora y también hay un presentador que, pero bueno, tenemos aquí la imagen de la presentadora, que ella dice, estuvimos 13 años mintiéndole, diciéndole mentiras, ¿no? Y esto se une a una deportista iraní, ¿no? Que se llama Kimia Alizadeh, única medallista olímpica de Irán, bronce, en Taekwondo, en Río 16, que aseguró en un mensaje de Instagram que ha huido de su país porque está harta de la opresión, de la injusticia y de la corrupción, y solo desea el apoyo de sus seguidores y llevar una vida segura, feliz y saludable sin tenerle que seguir mintiendo al pueblo. Mira, yo digo, ¿cuándo nuestros periodistas, esos que están en La Habana y que vienen aquí de vacaciones, van a pedir perdón por los años que llevan diciendo mentiras? Pero en Venezuela nosotros tuvimos un fenómeno a partir del año 2014 en donde nuestros periodistas de Globovisión empezaron a renunciar al aire. Sasha Ackerman, por ejemplo, uno de los chicos que ahorita está en CNN, renunciaban al aire. O sea, y me voy, hasta hoy trabajo aquí porque no puedo seguir leyendo esto. Entonces llegaba el medio de comunicación al Colegio Nacional de Periodistas de mi oficina a intentar denunciarlos porque habían hecho eso al aire.
Es verdad, según el artículo 34 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, ellos no lo podían hacer. Pero ¿cómo le puedo decir a alguien que le presentan un libreto donde dice cosas que no son, que las siga diciendo, si en el mismo artículo número 3 los obligo a decir lo que tienen que decir? En Cuba hay muy pocos que han dicho... No, en Venezuela... Discúlpenme, les he estado mintiendo, yo creo que ¿no? hay que hacer una diferencia. Primero, indiscutiblemente, Cuba, Venezuela de Chávez, Maduro, Cabello, Nicaragua de Ortega, el Ecuador de Correa y la Bolivia de Evo Morales son dictaduras, fueron dictaduras. Exacto. Y ahí no hay periodismo libre. Ahí lo que hay es gente que, como la oposición, se vuelve funcional al régimen. Entonces, por muy buenas razones, tienen que sobrevivir, tienen que seguir... No sé si es tan buena. Bueno, No, es una No, ironía lo no. de muy buenas razones, ¿no? Entonces, parte del éxito de Bolivia de haber podido sacar al dictador es porque el movimiento cívico se pasa por encima de la dirigencia política. No permite que los dirigentes políticos, los 8 candidatos que habían estado en la elección, supuestamente con Evo Morales y que eran funcionales, Que eran se del- metan a intermediar, los separan. No permiten diálogo con el gobierno, con Evo Morales. Evo Morales empieza proponiendo diálogo con la OEA. Claro, termina pero en con Venezuela el lo han Papa. ensayado todo. Bueno, Claro. pero precisamente en base a la experiencia de Venezuela, en Nicaragua y los fracasos de la propia Bolivia, es que el movimiento cívico evita la intermediación de los partidos y los líderes políticos, todos fuera. Claro. Evita el diálogo y acude directamente a la presión pública que termina presionando primero a la policía, porque es la policía la que La que da empieza vuelta. Claro, desde el pero ejército. Y después a las Fuerzas Armadas que no cumplen la orden, representan la orden de Venezuela reprimir lo a la hemos- policía. te lo Vamos a digo una yo. pausa. Ya regresamos. Tremendo, ¿no? Porque tenemos el caso de un país que ha logrado, Bolivia, Que sacudirse está en el camino, esto es duro. todavía, ¿no? Ha caído el y dictador, Venezuela, pero no la que lo ha hecho dictadura. todo. Y nosotros que estamos en nada, en Sí cero. está. Este es el año de Cuba. Fíjate tú, Clandestinos, el manual de clandestinos lo voy a tener que analizar mañana. fíjate tú, con respecto a los periodistas, y lo voy a sostener, yo fui 6 años la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Y en Venezuela los periodistas son los profesionales más valientes que están en la calle. Porque todos los días salen sabiendo que tienen una mira, una pistola dirigida a su frente. Y salen a decir lo que tienen que decir. Hay medios de comunicación como Globovisión y los canales del Estado, que es casi lo mismo, que no informan. Pero está Caraota Digital, No, pero La yo estoy de Patilla y el- acuerdo contigo, así es. El periodismo independiente ha sobrevivido, pero las grandes cadenas o se Sí, las lo ha tienen comprado maniatado. el régimen o las controlan. Muchísimas gracias. El tema sigue sobre la mesa. Gracias a ustedes. A continuación, consultas con Cordero.